Estos padres le dieron el último adiós a su hija en el hospital y unos minutos después se escuchó un grito en la sala. Rob era un hombre que provenía de una buena familia. Era un tipo centrado y de moral correcta, que siempre había buscado una buena esposa que pudiera cumplir con todos sus estándares. Y para fortuna suya, cuando tenía ya sus 25 años, tenía un buen puesto de trabajo en el banco de su familia y había logrado encontrar a una muchachita que también provenía de una buena familia y que había llegado a aquel banco buscando trabajo como secretaria de gerencia. La chica había sido aprobada y era la secretaria del padre de Rob. El nombre de esta muchacha era Betty. Betty y Rob se conocieron cuando él la vio entrar y vio la decencia que deslumbraba a esta chica. La siguió y al verla entrar en la oficina de su padre, supo que era tal vez una trabajadora de allí. Él entró y tras haber dado el primer vistazo a la muchacha, aquel cruce de miradas fue lo suficientemente explosivo de emociones como para que ambos quedaran flechados. Aquella misma tarde, al terminar todo su turno laboral, Rob se animó e invitó a Betty a tomar un helado junto con él aquella noche en una de las cafeterías más concurridas de la ciudad. Betty, por supuesto, estaba encantada por la invitación y aceptó. Sin embargo, le dijo que debía llegar temprano a su casa. Con esto, Rob convenció a su persona de que Betty era una muchachita de moral recatada y de muy buena educación. Y esto solo le sirvió para enamorarse un poquito más de ella. Aquella primera cita que tuvieron, compartieron muchas anécdotas familiares y recuerdos de la infancia de cada uno. Ambos se compartieron mucha información personal el uno del otro y esto les ayudó a fortalecer un poco más la química que había entre ellos. El tiempo pasó y finalmente ambos se volvieron pareja. Rob pidió permiso con el tiempo al padre de Betty para poder proponerle matrimonio. Y una tarde, Rob llevó a Betty a dar un paseo en su lujoso convertible. Betty no se esperaba nada de lo que vendría aquella tarde, pues Rob había llamado a sus mejores amigos de ella para que todos sostuvieran una vela e iluminaran el camino que la guiaría hasta un árbol hermoso en el cual había un picnic. Cuando ambos estaban allí, él se arrodilló y le pidió su mano en matrimonio. Betty estaba encantada y emocionada hasta las lágrimas. Ella tan solo tenía 23 años y no imaginaba que se casaría tan joven y sobre todo con un hombre como Rob, tan elegante, decente, de moral correcta y de muy buena familia. El sueño de Betty había sido siempre ser ama de casa y ser una gentil y dedicada madre. Había sido criada por sus padres con esas limitadas aspiraciones, pues siempre le habían dicho que los trabajos o las aventuras, tales como viajar y recorrer el mundo, eran solamente cosa de hombres y eran un tema del cual las mujeres debían estar estrictamente exoneradas, pues ellas debían encargarse del bienestar y del cuidado y crianza de los niños y de la casa. Pese a todo esto, para Betty, Rob era un hombre encantador. Aceptó y tan solo un par de meses después, ambos se estaban dando el sí en un altar. El matrimonio de esta pareja fue hermoso. Con el pasar de los meses, Betty descubrió que había quedado embarazada y al darle la noticia a su esposo, pudo ver en los ojos de él la inmensa felicidad que sintió. Ninguno de ellos dos había conversado del tema, pero fue en ese momento en el que Rob le confesó a Betty que uno de sus grandes anhelos había sido tener una pequeña hija. Le encantaba la idea de ser padre, y ahora que ella, siendo su esposa, estaba embarazada, él estaba muy emocionado por todo lo que vendría a futuro. Y Betty también estaba muy feliz, pues sabía que aquel bebé que llegaría pronto a este mundo
tendría unos 2 padres que se amaban, se respetaban y que también los sabrían amar a la perfección. Y así fue como pasaron los meses. Y finalmente Betty trajo al mundo a una hermosa y encantadora bebé que era fruto del amor de ambos y que vino solo para completar su familia. La mujer y joven esposa y madre se dedicó en cuerpo y alma a atender a su bebé. Su esposo era el hombre más feliz aparentemente, y ellos fueron una unida familia, hasta que cuando la niña había cumplido ya 5 años, nadie había tenido conocimiento de algo que Rob estaba ocultándole a su esposa. Una tarde llegó su esposa temprano a casa junto con su hijita, Emily, quien acababa de volver de la casa de su tía junto con su madre. Su tía le había regalado una pelota hermosa y la niña estaba jugando con ella. De pronto su madre vio que su padre había olvidado sacar la basura de adentro del patio. Entonces se dirigió hacia el patio para sacar el tacho, cuando de pronto vio a su hija cerca de la pista y le pidió que por favor entrara a la casa. Era peligroso que jugara allí. La niña obedeció a su madre y rápidamente entró. Su madre luego de esto ingresó a la casa junto con ella para empezar a preparar la cena. Su esposo sorprendentemente estaba en casa ese día, lo cual le pareció un tanto extraño a Betty, ya que él solía llegar mucho más tarde de lo que aparentemente había llegado. Sin embargo, Betty no le dio importancia a esto, pues asumió que tal vez había terminado de trabajar temprano o que le habían dado el día libre por algo que había pasado en el banco. Ambos estaban tranquilos en su casa. Él estaba fumando un cigarrillo y leyendo el periódico, mientras que Betty preparaba la cena, y la pequeña hija de ambos, Emily, se encontraba aparentemente jugando en el patio, cuando de pronto un fuerte ruido de un choque y unos gritos de terror alertaron a estos 2 jóvenes padres, quienes salieron a toda prisa para ver qué había ocurrido. Al salir de casa, pudieron ver que en aquella pista se encontraba un auto y su niña estaba desplomada en la acera. Era evidente lo que había ocurrido, y ambos estaban muy apenados por esto. Estaban completamente destrozados al ver el cuerpo de su hijita, y tras unas horas de aquel terrible suceso, él la culpaba a Betty de no haber cerrado la puerta trasera y haber impedido, mediante este método de seguridad, que su pequeña hija saliera de la casa y cruzara la pista sin saber hacerlo. Betty se sintió realmente culpable. Su niña había estado jugando con la pelota y aparentemente, por perseguir a esta misma, había sufrido un terrible accidente. Sin embargo, la niña se encontraba en el hospital, en cuidados intensivos. Sus padres, tras empacar lo necesario rápidamente, fueron al hospital para ver a su niña. Y al llegar, recibieron el diagnóstico de los médicos, y era que la pequeña Emily posiblemente no volvería a despertar de ese terrible accidente. Y no porque perdiera la vida en él, sino porque se había sumido en un profundo coma, del cual no sabrían cuándo volvería a la vida. Sus padres aquella noche estuvieron devastados, pero antes de irse a la casa, se despidieron de su hija, y tras hacerlo, ambos salieron y fueron llorando hasta el pasillo. De pronto, escucharon un aterrador grito en la sala donde se encontraba su niña. Ambos corrieron y al ingresar, vieron a una mujer que estaba de rodillas. Al verla de espaldas, ninguno de los dos la reconoció, pero en cuanto se acercaron y se dieron cuenta de quién era esa mujer, ambos pudieron ver que era la secretaria que trabajaba junto con Rob. Betty, confundida, le preguntó qué hacía ahí. Y entonces la mujer volteó hacia ellos y le dijo a Betty que lo sentía mucho y que estaba muy arrepentida, pues lo que había pasado era culpa suya.
Betty, sin entender siquiera una sola palabra, le pidió que por favor le explicara qué sucedía. Rob estaba completamente pálido y mudo, y Betty, muy confundida por toda la situación. La muchacha le explicó que esperaba que de verdad pudiera perdonarla, pues ella había estado siendo durante todo ese tiempo la amante de su esposo. Pero no quedó ahí la situación. Su disculpa era porque aquella mañana ella había estado con su esposo en su casa, y en cuanto ella llegó con su niña, ella salió corriendo por la puerta del patio trasero y accidentalmente olvidó cerrarla. Betty comprendió toda la situación. Esa mujer era la amante de su esposo y la responsable de que su hijita hubiera tenido aquel terrible accidente. La mujer lloraba incontrolablemente y Rob solo atinó a retirarse de la habitación en la que su hija se encontraba conectada a un respirador para poder mantenerse con vida. Betty la levantó y le dijo que la perdonaba, pero que no quería volver a verla en su vida. Ella se fue y entonces Betty se dirigió hacia Rob. Le dijo que no lo echaría del lugar, pues al igual que ella, amaba a esa niña, aunque no estaba segura de si la amaba lo suficiente, pues él había hecho cosas inmorales que destruyeron su familia. Sin embargo, pese a todo era su padre y tenía todo el derecho, al igual que ella, de permanecer en esa sala de hospital. Tan solo unos minutos después, una gentil monjita que servía de enfermera en aquel hospital se acercó a ambos y les dijo que accidentalmente había oído todo lo sucedido, pues se encontraba a punto de entrar para cambiar el suero que alimentaba a la pequeña. La monjita tomó de la mano a la pareja de esposos y les dijo que a veces los milagros ocurrían cuando uno hacía acciones realmente puras y nobles de corazón. Le dijo a Rob que debía de verdad arrepentirse de todo corazón por todo lo que había hecho y jurar que jamás volvería a hacerlo, pero jurarlo con toda la sinceridad del mundo y con toda la pureza que le quedara en el alma aún. Y a Betty le dijo que sería algo muy difícil, pero lo mejor que podría hacer, como buena acción, sería perdonar a su esposo por sus pecados. Después de todo, aquello representaría mucho más de lo que ella pensaba. Ambos padres, aunque estaban muy preocupados e intrigados por cómo sería toda esta situación con su niña en coma, decidieron ir a la capilla del hospital. Ambos decidieron perdonarse y arrepentirse de todo. Y como por obra de magia, un milagro ocurrió, pues en cuanto ambos terminaron de rezar, un enfermero ingresó corriendo a la capilla del hospital y le dijo a los padres que su niña había despertado, que la pequeña Emily estaba bien y estaba a salvo. Habían logrado estabilizarla y que los habían estado buscando por todo el hospital. La pareja no pudo creer lo que había pasado en ese momento. El sabio consejo de la noble monjita que era enfermera había sido tan importante y afortunadamente ellos no lo habían evadido, pues habían podido entender que Dios hace milagros cuando uno se arrepiente o perdona con el corazón, tal y como Él perdona a sus hijos cada vez que cometen un acto malo. Cuéntame en la sección de comentarios qué te pareció esta hermosa historia y si te impactó verdaderamente tanto como a mí. No olvides hacérnoslo saber mediante un me gusta en este video. Yo soy tu amiga María José Cisneros y espero verte en el próximo video por este tu canal de siempre, Sentimientos Encontrados.